No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Resulta relativamente sencillo que un creyente logre reconocer que ha caído en la mentira, la deshonra a los padres, la profanación del día de reposo, la codicia, el hurto e incluso el adulterio, pero ningún autodenominado cristiano, del movimiento que sea, se consideraría adorador de dioses ajenos. Sin embargo, tristemente este es el mandamiento más infringido por la comunidad autoproclamada cristiana, aunque no de manera consciente, claro. Si el apóstol Pablo pudiera visitar las congregaciones de hoy día, seguramente en muchas de ellas hallaría el altar que en su momento encontró en Atenas. Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosas, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que adoran pues sin conocerle. Hechos 17:23. En muchas congregaciones de estos tiempos, y en gran parte por culpa de los predicadores, los congregantes suelen reunirse a pretender adorar a un Dios que realmente no conocen. ¿Cómo es esto? La doctrina contemporánea está tan adulterada con filosofías humanas, conceptos adoptados y poco estudiados, vivencias de pastores y maestros, que lo que se termina enseñando en las congregaciones es una perspectiva moderna, parcial y personal de Dios. Pero no al Dios que conocían Moisés y los apóstoles, es decir, no al Dios del que habla la Biblia. Todo esto resulta entonces en un culto dedicado a un Dios adaptado a la postura del movimiento o denominación. Y esto para nada es una idea descabellada, sino de lo más razonable, pues no conseguiremos adorar al Dios verdadero si no lo conocemos realmente. Por ejemplo, si estoy creyendo en un Dios que terminará concediendo salvación incondicional a todo ser humano, entonces no estoy creyendo en el Dios de la Biblia, pues ésta enseña en numerosas ocasiones que Dios no concederá salvación a todos sin excepción, sino solo a unos cuantos que creyeron en Él y le obedecieron. Y esto ocurre con cualquier tema que se nos ocurra. Si estoy adorando a un Dios que no es el Dios que realmente enseña en la Biblia, no estoy adorando al Dios verdadero. Y es tan simple como si alguno de nosotros pretendiera enviar un presente a algún amigo y le diere como indicaciones al mensajero: es una persona de tez morena y mediana estatura. Con esa descripción, el mensajero podría dar nuestro presente a prácticamente cualquier persona, y no bastaría con que añadiéramos unos cuantos detalles como vestimenta, complexión o nombre de pila, sino que resulta necesario dar detalles específicos y muy particulares, como nombre completo y dirección exacta por lo menos, para que nuestro presente llegara a su real objetivo. Y aunque pudiera parecer un muy burdo ejemplo y también muy fuera de proporción, si lo analizamos con honestidad, podremos darnos cuenta de que es justamente la razón por la que existen no solo cientos de religiones en el mundo, sino también puñados de denominaciones y movimientos dentro del cristianismo. Porque, aunque supuestamente procuramos seguir al mismo Dios, al omitir o modificar la personalidad y características que Dios mismo expresó de sí en las Escrituras, nos guste o no, lo que resulta no es sino el Dios de una religión más. Y lo más peligroso de todo esto es que sin duda muchos que creyendo estar adorando al Dios verdadero, están rindiendo culto, dirigiendo sus oraciones, alabanzas y adoración a su propio Dios, pero en ninguna manera al único y verdadero. Porque si no es exactamente como se describe en la Biblia, cada rasgo, cada detalle, simplemente no es Él. Al no conocer realmente al Dios que presumo estar adorando, no le estoy adorando a Él, sino a algún otro Dios creado a partir de una interpretación parcial y arbitraria de las Escrituras, ya sea mía o de aquellos a quienes he escuchado, y muchas veces sin cuestionar, y moldeado según nuestro criterio e intereses. Lastimosamente, tantos predicadores, ya sea pastores y maestros, que enarbolan la bandera de la sola Escritura, realmente terminan basando sus enseñanzas en los fundamentos doctrinales de su movimiento, constituciones o confesiones propias de su denominación, en estudios o comentarios de teólogos famosos, en artículos de redes sociales, tradiciones, anécdotas y experiencias, en lugar de realmente la sola Escritura. Y no es que esté mal conocer otra perspectiva, pero entonces no podríamos llamarnos 100% bíblicos si nuestra influencia no es al 100% la Biblia. Pero ¿por qué es tan delicado este asunto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3.
Es solo hasta que leemos con detenimiento y honestidad este pasaje que comenzamos a vislumbrar lo incómodo pero vitalmente necesario que resulta este tema. Vitalmente necesario porque de esto depende nuestra seguridad futura, e incómodo porque sin duda confrontará nuestro criterio y probablemente nos evidencie habiendo seguido las huellas equivocadas y no las del Maestro. De ahí el reproche de Dios contra su pueblo. Oír palabra de Dios, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni conocimiento de Dios, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. No conocer al Dios verdadero no solo nos excluye de la promesa de salvación, sino que nos llevará inevitablemente a adorar un Dios incorrecto, lo cual tendrá repercusiones insufribles para nuestro destino. Considerando entonces que la promesa de salvación es solo para aquel que le conozca realmente, la interrogante sería: ¿conozco realmente al Dios verdadero? Si pretendemos conocerle, cada concepto, conjetura y aprendizaje adquirido debe ser sometido a juicio y confrontación con las Escrituras, lo cual implica que debo estar dispuesto a renunciar a todo aquello que creo saber y que no coincida con la verdad bíblica. Esto solo si pretendo ser considerado como discípulo suyo, pues ¿qué alumno sabe más que su maestro? ¿O qué alumno no es corregido por su maestro? ¿Acaso puedo saber más yo que el mismísimo omnisapiente? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Aquella iglesia que no esté dispuesta a corregir su doctrina en función de las Escrituras, no solo está rechazando el mensaje de Dios, sino se está rebelando contra él con altivez, poniendo por encima de la revelación divina su criterio propio, tradiciones y filosofías humanas barnizadas con uno que otro texto bíblico, lo cual es sincretismo, anteponiendo la doctrina del movimiento o denominación por encima de la Biblia misma, rehusándose a corregir su perspectiva y prefiriendo reinterpretar textos o pasajes para adaptarlos a su postura. Y todo esto es claramente visible en aquellos líderes que evaden o se rehúsan a la confrontación, donde ocurre primero la censura a quienes cuestionan, antes que poner en duda las enseñanzas de sus predicadores. Pero tal iglesia no puede ser la iglesia de Cristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, reprocha el maestro a los supuestos eruditos de la palabra. Y en otra porción de la Escritura se nos advierte: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O he tratado de agradar a los hombres? Pues si buscara agradar primero al hombre, no sería siervo de Cristo. Porque cualquiera que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban ni le digan bienvenido. Doctrinas, por ejemplo, como las de prosperidad como evidencia de una buena relación con Dios, las de éxtasis irracionales y descontrolados, manipulación de serpientes e insectos o aquellas tantas que pretenden utilizar el proceder del espíritu y la predicación de la palabra como medio de ganancia, sin duda pudieran tener sus propios argumentos en alguna porción de la Escritura. La situación es que el conocimiento de Dios y de su voluntad no radica en unos cuantos versículos de la Biblia, y mucho menos si los interpretamos aislándolos del resto de la Escritura. Conocer a Dios requiere indagar con diligencia en cada libro, página, párrafo y frase de la palabra de Dios manifestada a nosotros. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Maestro. Y también advierte el apóstol Pablo a Tito, porque aún hay muchos contumaces, es decir, obstinados al error, habladores de vanidades, es decir, enseñanzas superfluas y sin fundamento, y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que confunden a familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, y no atiendas a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Se ha subestimado el peligro de hacer una mala interpretación de la palabra de Dios. No sujetarnos de manera estricta y absoluta a su revelación es como arrancar páginas de la Biblia y añadirle nuestra propia ideología, lo cual es reprobable ante sus ojos y acarrea graves consecuencias para nuestra situación postrera.
No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 36. Para conocer correctamente a Dios, precisamos conocer correctamente su palabra. Aquel que se haya convencido de que hay asuntos en la Escritura que no sean fundamentales para la fe, se ha olvidado de que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por tal razón, el apóstol Pablo fue muy incisivo al exhortar a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por causa de mi equivocado o insuficiente conocimiento de Dios, no solamente estará en juego mi destino, pues un hecho es que lo que creemos, eso mismo compartiremos. Por tanto, si el camino que estoy siguiendo es el equivocado, aquel a quien sirvo de guía estará también siendo dirigido hacia la perdición. Además de poner en riesgo la salud y vida espiritual de aquellos a quienes compartimos el mensaje, nuestra mala enseñanza testificará contra nosotros ante Dios, pues el error en el que hagamos caer será demandado de nosotros. Si el vigía viere venir al enemigo, pero no diere aviso, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo el enemigo hiriere del pueblo a alguno, este habrá sido tomado por causa de su pecado, pero su sangre demandaré del vigía. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por vigía de mi pueblo, y oirás mis palabras y les amonestarás de mi parte. Cuando yo pronunciare muerte para el impío, pero tú no le hablares para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Advierte el Eterno a Ezequiel para procurar diligencia en su enseñanza. Por otra parte, sin considerar asuntos doctrinales, sino solo el conocimiento de Dios a un nivel práctico, es decir, necesario para una relación personal con Él, las Escrituras nos muestran una manera muy sencilla de saber si verdaderamente le conocemos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera carta de Juan 4, 7 y 8. Podemos ver que todo se reduce a mostrar amor, y si no manifiesto amor, la respuesta a nuestra pregunta es clara y tajante: no conozco realmente a Dios. Aunque esto quizás siga aún sin ser lo suficientemente específico, necesitamos entonces algo más concreto para no caer en ambigüedades, pues cualquiera podría decir según su propia opinión que ama a Dios. Pero el Maestro dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y esto ya nos da un panorama lo suficientemente amplio, así que si soy obediente en todo lo que Dios demanda de mí, significa que mi amor por Él es genuino, y solo de esta manera tendré evidencia de que le conozco realmente. Podemos concluir entonces que únicamente conociendo a Dios correctamente es que podemos aspirar a la salvación. Y conocer a Dios se hará evidente en nosotros si y solo si manifestamos amor. Amor que nos llevará a obedecer en todo su palabra y guiarnos por ella solamente. Dicho de otra manera, si no le obedezco, no le amo, por la sencilla razón de no conocerle como presumía hacerlo, lo cual inexcusablemente me excluye de la salvación. Y Cristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Hebreos 5:9. La obvia implicación es que para poder obedecer a Dios, necesario es conocer su voluntad, porque no es posible seguir un camino que no se conoce. Un hecho es entonces que la salvación está intrínsecamente relacionada con el conocimiento que tenemos de Dios. En otras palabras, lo que conozca de Dios definirá mi situación en la eternidad. No le conozco correctamente, no aspiro a la promesa de salvación. Así de simple. Por tanto, si anhelamos aspirar a esa promesa, precisamos indiscutiblemente adentrarnos en la búsqueda del conocimiento de aquel que concede dicha salvación, pues la manera de tener vida eterna es conocerle a Él, el único Dios verdadero, según Juan 17:3. Cabe preguntarnos, ¿mi testimonio es de alguien que realmente conoce a Dios? El hecho de que me autoconciba como cristiano, o pueda presumir ofrendas fieles y abundantes, una irreprochable asistencia al culto, una entusiasta actitud en las campañas evangelísticas, emotivas y efusivas oraciones, una memoria excelente para pasajes y versículos y la actitud más amable en la congregación, no significa que realmente le conozca. Además de una doctrina 100% sujeta a las Escrituras, mi testimonio debe reflejar el comportamiento del Maestro,
humildad, compasión, obediencia, abnegación, sobriedad, mansedumbre, todo tiempo y en todo lugar, para que con plena seguridad podamos afirmar que conocemos a Dios. Aunque a nuestros ojos pudiéramos andar en rectitud, o pretenderlo ante los ojos de los demás, Dios nos conoce a la perfección, pues todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. En otras palabras, conocer a Dios no solo se debe apreciar en un correcto y vasto conocimiento de las Escrituras, sino también en una conducta ejemplar e irreprochable. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4. Y por cuanto Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, aquel que no tiene la verdad, no tiene a Cristo. Al comunicar el mensaje, tenemos la responsabilidad de corroborar cada una de nuestras palabras con las Escrituras y corregir nuestra postura cada vez que la Biblia nos comprometa a ello, por la sencilla razón de que nuestra palabra puede guiar ya sea a salvación, pero también a perdición al no hacerlo correctamente. De ahí el imperativo, ten cuidado de la doctrina. Mayor es la honra por ser hallados como mensajeros fieles por el Maestro, que la de ser alabados cual eruditos por los hombres. Así como mayor será la vergüenza por ser hallados como mentirosos ante Dios, que la de reconocer ante los hombres nuestra equivocación. Pues la verdadera pena no vendrá por retractarnos del error ante el mundo, sino por resultar cual desconocidos para el Salvador, por no haber tenido el valor de humillarnos para ser corregidos por su palabra. Si el Maestro mismo evaluara nuestra perspectiva de Él, a la que nuestra interpretación de su palabra nos ha llevado, ¿seríamos hallados adoradores del Dios correcto? Asegurémonos, pues, de estar adorando al Dios verdadero. Amén.